Buenas tardes. Mi nombre es Ignacio Paz, soy socio del área de infraestructuras de Herbert Smith Freehills en Madrid, un despacho de abogados, y conjuntamente con Miguel Riaño, que es el socio director de la firma en España, les vamos a hablar sobre todo de nuestras experiencias internacionales en este sector. Se ha hablado en otras presentaciones previas que un aspecto muy relevante es la seguridad jurídica y la estructuración de estos proyectos. Desde el punto de vista jurídico, nosotros pensamos que, efectivamente, el reparto de riesgos, los riesgos jurídicos que hay que afrontar, no solamente será un factor de, de viabilidad de los proyectos, sobre todo si queremos hablar de de financiarlos además, sino también de competitividad entre ellos, ¿no? Quizás sería relevante empezar por la última de las slides que hemos incorporado aquí, para que centrar un poco lo que nosotros queremos destacar aquí. Al final, de lo que estamos hablando, de lo que vamos a hablar aquí, es básicamente de nuestra experiencia en otras jurisdicciones. Somos un despacho global donde hemos tenido bastante trayectoria y experiencia en otros proyectos ferrocarriles a lo largo del mundo. En Reino Unido, concretamente, hemos sido los abogados del HS1, como ustedes saben, es el proyecto ferroviario que une la estación de St. Pancras en Londres con el Eurotúnel. Del HS2 somos los actuales abogados también de este proyecto, del Crossrail, del Heathrow Express, del London Underground. En realidad hemos tenido bastante experiencia ya desde los inicios de la privatización del sector en Reino Unido. Pero no solamente eso, sino que en otras jurisdicciones, muy recientemente en el High Speed Train entre San Petersburgo y Moscú, hemos sido también los asesores de este proyecto. En China, en Saudi Arabia, donde Miguel nos comentará un poco la experiencia que tenemos también en ese proyecto. En Asia-Pacífico y, muy concretamente, yo destacaría nuestra experiencia también en Australia, donde hemos participado en todos los grandes proyectos que tienen que ver con infraestructuras ferroviarias en los diferentes estados. Volviendo al principio, porque este es el sentido de la presentación, vamos a repasar muy brevemente lo que conocemos del modelo de Reino Unido y lo que hemos trabajado nosotros allí. Como ustedes saben, es un modelo, se ha hablado antes, que es un modelo donde ha habido un paulatino incremento en el tráfico de pasajeros, probablemente, sin embargo, un descenso en mercancías, sobre todo debido a las limitaciones que ha habido de transporte, sobre todo de carbón, y donde había un modelo verticalmente integrado con British Rail, que era básicamente el principal actor, y un intenso debate político a finales de los 80, inicio de los 90, sobre si tenía sentido y cuáles eran las ventajas y las desventajas de este proceso privatizador. Pues todos las conocemos un poco. Por un lado, hablamos de eficiencia, a favor, hablamos de eficiencia, de servicio al cliente, de menor coste, en fin, de menor dependencia de restricciones presupuestarias para financiar y acometer estos proyectos. Pero, por otro lado, efectivamente, se habla también del abandono del enfoque social o de servicio público, que en muchos casos puede tener también la infraestructura o el servicio, de la pérdida de derechos de los empleados y de que los objetivos se podían cumplir de otra forma, cosa que yo creo que con el paso del tiempo se ha venido demostrando que era más complicado, ¿no? La foto resultante de este proceso privatizador es un poco la que se recoge aquí, simplificándolo mucho y a grandes rasgos, ¿no? Hemos encontrado pues, un mercado ahora donde hay un buen número de operadores que prestan servicios de transporte tanto de pasajeros como de mercancías, donde hay una gran variedad y tipología de operadores y con sector público también. Y esto es muy relevante y luego hablaré un poquito sobre esto. Los servicios de transporte de pasajeros normalmente se desarrollan a través de acuerdos de franquicia. Ahí el aspecto jurídico es muy relevante. Luego está, lógicamente, los ROSCOs, que son las compañías que, básicamente, como ustedes saben, compran trenes a los fabricantes y los arriendan a los operadores ferroviarios, y donde hay tres ROSCOs fundamentales. Desde el punto de vista jurídico está habiendo ciertas dudas o ciertos problemas en relación con la rentabilidad desde el punto de vista de competencia, y el High Speed One, donde, como les he dicho, nosotros somos los abogados, ¿no? Este es quizá, también por simplificarlo mucho, cuál es el esquema que se ha venido utilizando en Reino Unido desde el punto de vista de la franquicia, ¿no? El operador al final firma un contrato de franquicia con la Secretaría de Estado, pero al mismo tiempo también con el proveedor de rolling stock, y hay una serie de contratos de acceso también a la red para poder circular en los diferentes slots. Creo, por resumir mucho, porque también son las horas ya, vamos un poquito tarde, pero creo que desde el punto de vista jurídico es muy importante identificar bien los riesgos de este tipo de proyectos para tratarlos adecuadamente y garantizar la viabilidad, como decía, de los proyectos a efectos de financiación y sobre todo también a efectos de competitividad, porque hay que monetizar todos estos riesgos en cada uno de los business plans de los operadores. En Reino Unido, pues hay una serie de ellos que yo creo que tienen un tratamiento y de ellos hemos aprendido diferentes lecciones. Desde el riesgo de ingresos y costes, que tiene que ver básicamente con el plan financiero que se presenta o que cada uno de los operadores lleva a cabo para su proyecto, que lógicamente tiene sus ups y downs y donde se puede, lógicamente, donde se tiene que tener en cuenta las posibles penalidades del proyecto. El riesgo financiero,
y obligaciones de la empresa matriz, que, como saben ustedes, en Reino Unido hay una especificidad muy relevante, que es que en la presentación de las ofertas para el acuerdo de franquicia uno tiene que tener previamente garantizado no solamente las necesidades de working capital y de inversiones futuras a través de un acuerdo específico de financiación, como también todas las derivadas de los ratios financieros que tienen que cumplir los diferentes proyectos. Y esto es un sistema que obliga a que el garantor que va a dar soporte a esa estructura tiene que cumplir a su vez también una serie de test de estrés desde el punto de vista de ratios de solvencia, desde el punto de vista de cumplimientos también de determinados criterios de EBITDA. Entre ellos son obligaciones solidarias de cumplimiento, y es una cuestión muy relevante desde el punto de vista de los proyectos allí. Riesgo de cumplimiento, que es un riesgo que también aquí, lógicamente, es bastante conocido, pero que allí tiene un tratamiento muy específico y con un gran desarrollo, que tiene que ver básicamente para evitar penalidades, para evitar retrasos y para evitar cancelaciones, y que, por contra, tiene también el upside derivado de las posibilidades de mejorar los ratios de servicio del servicio de transporte. Cambios de control, que ahí es curioso porque desde el punto de vista de la Secretaría de Estado se interviene muy activamente en los cambios de control que pueden dar lugar, que pueden tener lugar en estos operadores. Desde el punto de vista es un posible incumplimiento, además relevante, y además se cobran unos fees muy relevantes desde el punto de vista, como digo, del análisis de esto, no solamente lo que tiene que ver con la parte jurídica. Luego hay una cuestión muy específica también en Reino Unido, que es el tema de competencia, porque el acuerdo, el otorgamiento de un contrato de franquicia se considera a efectos de competencia como una fusión en el sector, y de esa fusión puede derivar a su vez que ese procedimiento pasa a segunda fase, y como consecuencia de esa segunda fase los compromisos a los que se ve asumido, a los que se ve obligado a asumir ese operador, puedan dar lugar también a ciertas restricciones en la prestación del servicio, lo cual puede derivar también en la terminación del contrato. Esta es una cuestión muy relevante allí. Riesgos de terminación, que hay que ver también, es decir, cuáles son las posibilidades de que esto pueda realmente terminar y cuáles son las consecuencias. Allí hay un riesgo muy específico, probablemente a lo mejor no va a ser el modelo que se utiliza aquí, pero es el riesgo de licitación. La media de los procesos de licitación en Reino Unido son de 15 meses, que es muy por encima de los procesos de licitación que normalmente estamos acostumbrados en España. Y además son procesos especialmente caros desde el punto de vista del mantenimiento de las garantías que hay que dar allí, que además se tienen que mantener incluso durante 365 días con posterioridad a la fecha de presentación del proyecto. Riesgo político, que esto es muy específico de momento del Reino Unido, donde el Partido Laborista ha dicho, como parte de su programa político, que si gana las elecciones de 2022 se producirá una renacionalización del servicio, cosa que no está claro cómo se produciría, si es simplemente por fecha de expiración de los contratos o por una terminación anticipada. Y luego es muy relevante, lógicamente, los riesgos laborales y sindicales de este tipo de proyectos. Creo, por resumir un poco, que desde el punto de vista de estructura jurídica de los contratos que se vayan a firmar y de los riesgos y cómo se van a repartir es una de las claves del éxito de los proyectos. Vamos a hablar ahora, del otro proyecto. ¿Cómo funciona esto? Le das para adelante. Bueno, buenos días a todos. Como ha dicho Iñaki Ignacio, nosotros somos abogados para lo bueno y para lo malo, que básicamente en este sector a lo que nos dedicamos es desde el punto de vista jurídico, facilitar que los proyectos salgan adelante y luego, sobre todo, prever lo que pueda pasar en el futuro para mitigar los riesgos y las sorpresas, ¿no? No voy a hablar mucho del proyecto de Meca y Medina, del que yo soy secretario del Consejo desde este proyecto desde hace mucho tiempo, pero como es quizás el proyecto de los más conocidos de alta velocidad internacionales que hay, sí sacar algunas conclusiones que yo creo que son extensibles a otros muchos proyectos en los que estamos participando, ¿no? Bueno, el proyecto yo creo que lo conocéis muy bien. Es un proyecto donde hay una participación de empresas públicas y privadas. Es un proyecto que se desarrolla en una jurisdicción difícil como es Arabia Saudí, y es un proyecto que ha tenido sus complejidades desde el punto de vista operativo, pero también desde el punto de vista jurídico, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros en primer lugar? Pues es estructurar el proyecto de la forma más adecuada desde el punto de vista jurídico, ¿no? ¿Pensando en qué? Pues pensando en cómo ubicar los potenciales riesgos que se puedan derivar en el futuro, pensando desde el punto de vista fiscal también, es decir, cómo puede ser más adecuada la estructura, pensando en los administradores y consejeros
que van a asumir determinadas responsabilidades en jurisdicciones difíciles y, bueno, pues al final, tomando todas estas premisas en consideración, pues diseñamos una estructura, ¿no? La estructura del Meca Medina es conocida, es pública y por eso la pongo aquí, ¿no? Porque pues una estructura donde básicamente hay una sociedad española, donde se aglutinan pues los socios españoles, hay una sociedad en Saudi Arabia, donde se incorporan también a los socios saudíes, y hay acuerdos que aplican en el ámbito español y acuerdos que aplican en el ámbito saudí. Aquí siempre yo creo que ha sido desde el punto de vista jurídico muy relevante, y lo decía anteriormente, es decir, establecer las responsabilidades donde tienen que estar, ¿no? Y si pasa cualquier cuestión, pues que se deriven esas responsabilidades en el ámbito geográfico que consideramos más conveniente para los gestores del proyecto, ¿no? ¿Qué otras cosas yo resaltaría del Meca Medina? Es decir, muy relevantes y que también son aplicables a otros proyectos. Es el análisis de la jurisdicción. Es decir, cuando uno va a hacer una inversión o un proyecto internacional, pues tiene que conocer dónde va a hacer esa inversión y tiene que conocer quiénes van a ser sus socios locales, qué implicaciones tiene desde el punto de vista legal de tener determinados socios en una jurisdicción, por ejemplo, como Arabia Saudí. Tienes que conocer cómo funciona el sistema jurisdiccional en un país como Arabia. Si tú tienes una disputa, pues en Arabia pues hay una cosa que se llama el Board of Grievances, que sería el equivalente hacia nuestros tribunales, y bueno, pues tiene su forma y su dinámica de operar. Tienes que conocer también, que eso muy pocas veces se tiene en consideración, pero que es muy relevante, si hay tratados de protección de inversión entre un país y otro, porque si hay pues algún problema, pues te abre una vía de iniciar la vía de arbitraje internacional, y con ese análisis del país pues también estructuras los contratos adecuadamente, ¿no? ¿Qué otras cosas, a mi juicio, son muy relevantes de analizar en todos los proyectos? Es decir, ¿cuáles van a ser, por ejemplo, las cláusulas o los mecanismos de resolución de discrepancias? Es decir, normalmente, pues tienes, si hay un problema técnico, normalmente esa discrepancia lo sometes a un mecanismo de experto independiente. Si hay un problema más complejo, pues tienes un sistema normalmente de arbitraje internacional, bien en París o bien en Londres. Pero ¿qué es o cuál es la recomendación que siempre solemos hacer? Pues si tienes un mecanismo de experto independiente, tener cerrado con antelación el listado de los expertos que van a dirimir las disputas para ganar mucho tiempo, y en sistemas de arbitraje es fundamental también tener cerrado cuál va a ser el mecanismo que va a aplicar para tener celeridad en la resolución de las disputas, ¿no? Temas fundamentales, y yo creo que lo habéis visto también en la prensa, es decir, que es la estructuración de los contratos. Y los contratos, cuando digo los contratos, no son solo los contratos de proyecto, bien de rolling stock, o los contratos de construcción, o los de operación, sino sobre todo los contratos en consorcios grandes, lo que llamamos acuerdos de socios o acuerdos de consorcio, ¿no? Proyectos tan grandes siempre generan debate, y es absolutamente fundamental establecer cuáles van a ser las mayorías o reglas en virtud de las cuales se van a adoptar determinadas decisiones, también cómo se van a resolver, es decir, los problemas en el caso de que haya disputas entre los socios, y hay que perder mucho tiempo en pensar que son proyectos largos y cuáles son todas las disputas que pueden surgir a lo largo de este tiempo, ¿no? En definitiva, es decir, yo creo que es un poco el mensaje que transmitía Iñaki anteriormente, es decir, la estructuración jurídica correcta desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista contractual, desde el punto de vista de responsabilidad de los administradores, desde el punto de vista contractual, es absolutamente esencial, no sé por qué nos dediquemos nosotros a esto, y bueno, pues yo creo que la experiencia de un proyecto muchas veces es replicable o se puede replicar a otros proyectos, y sobre todo las lecciones que hemos ido aprendiendo a lo largo de este tiempo, de cosas que han salido bien y cosas que no han salido tan bien, pues nos sirven pues para ir mejorando y aplicar estas experiencias a nuevos proyectos. Y yo creo que por mi parte poco más, terminamos y nada, y muchas gracias.